nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con la evaluación de los elementos del trabajo final de investigación. Esta es la segunda parte. En la sección anterior tuvimos la oportunidad de verificar las partes que lo integran y consideramos, entre otros, precisamente las partes del protocolo de investigación y sus elementos institucionales y cómo este protocolo de investigación se va a desarrollar. El orden en el que debemos desarrollar este protocolo empieza obviamente por el marco teórico. El marco teórico es la parte en donde nos ocupamos inicialmente del protocolo y, como ya estuvimos viendo en sesiones previas, creamos una recopilación de referencias o bibliorato en el caso de que sean documentos en papel o en el caso de que los tengamos en un formato electrónico. Podemos utilizar algunos de los gestores como Mendeley o Zotero para organizarlos. Esta búsqueda bibliográfica nos va a permitir desarrollar el llamado antecedentes del tema y del problema. Y hay algunas recomendaciones que van a la sazón del desarrollo de esta parte del protocolo y que vale la pena tomar muy en cuenta. La primera de ellas es, dice aquí, indispensable observar para identificar problemas que sean objeto de un estudio o investigación. Esto dice observar en mayúsculas con el propósito de que reflexionemos a qué se refiere con esto de observar. Podemos observar lo que está sucediendo en el entorno de nuestra unidad médica y, como ya vimos en otras presentaciones en la primera y segunda sesiones, pues probablemente podamos encontrar problemas de investigación de carácter operativo, de carácter clínico o de administración de los servicios que puedan ser de mucha utilidad para mejorar lo que se está haciendo en la atención médica. Pero también es importante que observemos lo que está sucediendo en nuestra unidad médica en términos de las investigaciones que ya se han realizado en nuestra unidad. No es extraño que en varias de las sedes académicas los profesores ya hayan desarrollado estudios de investigación y junto con otros residentes hayan incluso publicado artículos acerca de algunos temas relevantes. El observar y revisar estos trabajos de tesis o estos artículos ya realizados nos va a permitir nuevamente darnos cuenta de lo que no ha sido logrado o lo que haya necesidad de complementar en esa línea de investigación. Y conviene en todo caso unirnos a ese grupo de trabajo para poder hacer algún trabajo de investigación que coadyuve a desarrollar esa línea. Si esto ya lo tenemos claro y si ustedes ya tienen identificado su tema de investigación y ya han hecho una revisión bibliográfica, pues viene un comentario aquí en donde dice: no hay un número mágico, ni mínimo ni máximo de referencias. Nuestra guía será el número suficiente de referencias que propicien una contextualización lo más completa y actualizada que sea posible. Esto es algo muy trascendental, porque con frecuencia he escuchado que algunos residentes dicen: pues ya tengo 35 referencias, ¿serán suficientes? Ya tengo 80 referencias, ¿serán suficientes? Otros más llegan y me dicen: pues después de haber utilizado el PubMed y el ILAX o el NCBI, pues allí me metí y encontré tantas referencias, le puse filtros, los que son de texto completo, los que son artículos originales solamente y los últimos 5 años, y después de eso me arrojó en el tema 387 artículos. ¿Serán suficientes los 387? ¿Tengo que leer los 387 y hacer mi ensayo con esto? Pues evidentemente no. Se tiene que hacer una selección muy minuciosa de los artículos que contribuyen a esa contextualización de lo que nosotros pensamos
importante y de ese elemento o ese detalle de investigación que queremos trabajar. Después de esta consideración, nos damos cuenta de que pueden ser 30, pueden ser 25, pueden ser 50, no hay un número específico de referencias, pero sí tienen que ser los suficientes, como aquí dice, para contextualizar adecuadamente el problema de investigación que nosotros queremos hacer. Por otra parte, conforme vamos haciendo esta revisión bibliográfica, vamos particularizando cada vez más sobre el tema en específico que nos interesa, profundizando en el campo de este conocimiento y como consecuencia nos damos cuenta de las limitaciones que tuvieron en otros estudios, de los alcances que tuvieron y qué es lo que nosotros podríamos realmente desarrollar para dar un conocimiento de avance sobre el tema que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, ya este es el qué tengo que hacer. Esa revisión bibliográfica y el ensayo con todas estas consideraciones que hemos dicho. Pero ahora viene algo muy importante que es precisamente la redacción de ese ensayo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Debe ser un trabajo, insisto, original de cada uno de nosotros. Ya en otra sesión dije, no se vale el copy-paste. El que agarro y copio un pedazo y copio otro pedazo y lo voy pegando como si fuera lo que yo escribí cuando en realidad lo escribieron otros autores que de alguna forma pues tuvieron el cuidado de traducir en palabras sus ideas, pensamientos y descubrimientos. Aquí se trata de que ustedes traduzcan en palabras lo que van entendiendo y descubriendo al leer la literatura para tratar de guiar a quien lo lea hacia lo que ustedes quieren y desean investigar, señalando obviamente la importancia de lo que ustedes quieren escribir. Inicien presentando entonces aspectos generales del área del conocimiento o de la disciplina que se trate. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de diabetes mellitus, pues evidentemente ustedes tendrán que señalar qué es la diabetes mellitus y pueden empezar hablando de lo que sucede a nivel incluso mundial, continental, nacional, estatal o institucional. Vean que el orden en que lo he mencionado de alguna manera va abriendo primero una visión internacional, mundial, en donde qué tantos diabéticos hay a nivel mundial. Pues si tienen el dato, anótenlo. De ahí luego cuántos hay en América, a nivel de nuestro país, a nivel de la entidad federativa en que ustedes se encuentran, y luego de la institución y o incluso de la unidad médica en la que ustedes se encuentran, para que así nosotros podamos dimensionar adecuadamente la magnitud del problema y como consecuencia podamos ir poco a poco aterrizando y guiando, como dije, al lector sobre lo que nosotros queremos expresar. Hay que hablar de la importancia que tiene este problema de salud o este tema que nosotros queremos estudiar, referenciando pues estudios previos, sus resultados, logros, sus alcances, limitaciones y como consecuencia de irlos nombrando, vamos creando una serie de aseveraciones que, insisto, deben de llevar el objetivo de que quien lea su ensayo logre comprender hacia dónde van ustedes dirigiéndose, guiándolos en estos conocimientos, en estos resultados previos que van contextualizando efectivamente hacia la parte que a ustedes les interesa estudiar. Pero que no se les pase a notar la referencia bibliográfica de cada uno de esos resultados y logros y artículos que son consultados. Dice aquí, numerándolas en el orden en el que se van mencionando. Yo antes que esto quisiera señalarles que la estrategia que he utilizado y que le ha servido a muchos de mis residentes es, conforme van haciendo su ensayo, al final del párrafo que ustedes escribieron y que se refirieron a un artículo y mencionan sus resultados, escriban después de ese párrafo entre paréntesis
el nombre del primer autor, el año en el que se escribió el artículo, la revista en la que se escribió, con el propósito de que teniendo esos tres aspectos básicos de identificación del artículo, ustedes puedan después, conforme van avanzando y llega el momento en el que terminen de hacer su ensayo sobre la introducción de su protocolo, puedan ahora sí numerar cada uno de los artículos conforme se van mencionando. Su primera referencia entonces será la número 1, la segunda la 2 y así sucesivamente. Cabe señalar que a veces un artículo es referido no una vez, sino 2 o 3 veces, dependiendo de la importancia que haya tenido ese artículo y de la información que hayamos obtenido de él. Ese número que le asignamos por primera ocasión a ese artículo lo va a conservar durante todas las ocasiones en las que ustedes lo mencionen. Si lo mencionan en el primer párrafo y fue el artículo número 2, y lo mencionan nuevamente en la última página de su introducción, sigue siendo el número 2. No hay que poner una nueva numeración en cada ocasión. El artículo entonces se numera conforme se va mencionando y cada uno de los artículos conserva el número que se le asignó. Finalicen el ensayo mencionando de una manera clara y sucinta el problema de investigación que usted observa. Recuerden que ya hablamos que hay dos elementos o dos formas de hacerlo. Uno, mediante esa contextualización en un párrafo, digan finalmente cuál es esto, o a base de una pregunta de investigación entre interrogaciones, como ya lo señalamos en una etapa anterior. El planteamiento del problema es algo que es muy importante y que ya dijimos que debe hacerse, acabo de decir, en forma de pregunta. Y alguien dijo, bueno, ¿y cómo podemos pensar que esa pregunta de investigación vale la pena desarrollarla? Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 criterios para pensar que una investigación o una pregunta de investigación es valiosa, es importante. La primera de ellas es que pues nuestra pregunta de investigación debe ser factible. La segunda dice interesante, novedosa, ética y relevante, según se señalan en estos criterios. Yo quisiera de algún modo ahondar un poquito sobre este aspecto de en qué consiste esto de que sea factible, porque me ha tocado ver compañeros de ustedes muy entusiastas que empiezan a hacer su protocolo, hacen su búsqueda bibliográfica y se encuentran aspectos muy interesantes que tienen que ver incluso con hallazgos de otros elementos que lamentablemente están fuera de su alcance. ¿A qué me refiero? Me tocó en alguna ocasión uno de sus compañeras que me dijera, doctor, aquí en nuestra clínica pues se han detectado varios casos de cáncer mamario y es un problema de salud muy importante. El cáncer siempre ha sido uno de los azotes de la humanidad, en fin. Y le dije, sí, es cierto, doctora, el cáncer mamario es uno de los problemas de salud importantes, pero ¿qué es lo que usted quisiera hacer en su trabajo? Pues después de que ya leí varios artículos, vi que es posible hacer estudios del genoma, y si hacemos un estudio de genoma en las mujeres que tengan antecedentes heredofamiliares de cáncer, sobre todo de cáncer mamario, en un momento dado podría identificarse si tienen o no en su organismo el gen vinculado con el cáncer mamario, y a partir de eso pues pudiéramos hacer un cribado, una detección muy temprana del problema, y como consecuencia pues sería una investigación muy interesante y con un avance importante sobre cómo detectar tempranamente los problemas de cáncer. Y dije, bueno, la idea no es mala, doctor, al contrario, se oye muy interesante, puesto que los resultados del estudio cubren un aspecto que llama la atención de todos los investigadores. Qué bueno que usted lo identifica así. Novedosa en el sentido de que, bueno, pues
Sabemos que los estudios de genoma pues son conceptos muy nuevos que de alguna manera proponen hallazgos interesantes y nuevos, y yo creo que por ahí va bien. Sin embargo, pensemos, uno, ¿qué recursos tanto de infraestructura como económicos se requieren para hacerle estudios genómicos a sus pacientes? Vea usted cuánto cuesta hacer un estudio genómico y verá que pues no es nada barato. Número dos, en su unidad médica, allí en la unidad de medicina familiar en donde usted está, pues con buena suerte tiene un laboratorio básico, si no es que incluso lo tengan que mandar a hacer a otra unidad, pero en ese estudio de laboratorio pues no le van a hacer un genoma de las señoras que usted les mande, y como consecuencia, si usted lo hiciera o lo solicitara, pues el director, empezando, o el subdirector según el turno, le diría: doctora, es que si usted cree que esta paciente requiere hacer que se le haga un genoma, tiene que justificarlo muy bien porque es un estudio muy caro. Se hace en los hospitales de tercer nivel de atención, no los hacemos aquí, y tendría usted que referir a las pacientes primero con el ginecobstetra. Si fuera necesario el ginecobstetra la referiría con el oncólogo, y el oncólogo en el hospital de tercer nivel, si fuera necesario, le indicaría el estudio genómico. Como consecuencia está fuera de su alcance, tanto en recurso, infraestructura y economía, para poder hacerlo. Por otra parte, pues obviamente muy poca gente le va a querer financiar este estudio, porque cuánto cuesta cada uno de los trabajos que usted pide. Y como consecuencia entonces, pues no debemos de perder de vista el que sea factible en nuestro estudio. Otro elemento dentro de la factibilidad es que con frecuencia me encuentro personas que no solamente encuentran una pregunta de investigación, encuentran dos o tres que son importantes y que van casi siempre tomadas de la mano y dicen: oiga, pues vamos a hacer, tratar de crear las estrategias y las maniobras necesarias para poder dar respuesta a estas tres preguntas de investigación que son importantes. Resulta con que, como dice aquí, no tratar de abarcar demasiado. Como dice el dicho, quien mucho abarca, poco aprieta. Y en ese sentido, si podamos manejar una sola de las preguntas de investigación, muy seguramente vamos a lograrlo. Importante es también que nos aseguremos de cumplir los requisitos éticos de investigación internacionales, nacionales e institucionales. Y les digo esto porque resulta que en un trabajo de investigación ya realizado y que alguien quiso presentar en un congreso, pues se lo aceptaron y lo empezó a presentar, y se trataba de un problema de salud vinculado con la disfunción eréctil. Este médico dijo: bueno, pues yo he visto que el tratamiento de la disfunción eréctil, si se dan estos fármacos N, que en su momento él había visto en la literatura internacional, pues los pacientes mejoran y tienen buenos resultados. Entonces armó un grupo en el que le dijo: a este grupo le voy a dar el tratamiento nuevo, y al otro grupo control pues lo dejo sin hacerle nada. Y así pues yo voy a verificar que los medicamentos que estoy dando son efectivos versus los que no reciban el tratamiento. Parecía un estudio sencillo, un estudio de casos, un estudio de control, de cohorte, en el que iba a arrancar con los pacientes que tenían un problema, les daba su tratamiento, les daba un seguimiento de 6 meses y después evaluaba resultados y lo comparaba contra los de grupo control. Presentó sus resultados y al final le dije: bueno, primera cuestión, doctor, a los pacientes que usted seleccionó para darles el tratamiento contra los que fueron el grupo control, que también tenían el problema de disfunción eréctil, ¿cómo lo seleccionó? No, pues simplemente conforme iban llegando ahí, junté los 20 del primer grupo y los 20 del segundo grupo y ya. Bueno, para empezar no fue una selección aleatoria, pero además de todo eso, al grupo control no le dio tratamiento alguno. No le di tratamiento, no se les dio tratamiento. ¿Y por qué no les dio tratamiento?
No, pues porque para demostrar que, le digo, sí, pero si un paciente acude con usted a la consulta y le manifiesta que tiene este problema de salud y usted no le da tratamiento, pues es algo totalmente no ético. Usted está obligado a darle el tratamiento estándar, digamos, lo que dice la norma oficial mexicana y las guías de práctica clínica de qué tratamiento había que darlo. Esto lo hizo usted en conjunto con el urólogo de su hospital, que no me parece mal, pero el asunto está en que esos pacientes no podían quedarse sin tratamiento. No es ético dejarlos sin tratamiento. Ahora ustedes nos están dando los resultados que el fármaco funcionó de algún modo, pues felicidades, pero yo creo que lo que ahora, lo mínimo que usted puede hacer es a esos pacientes del grupo Contor también darles el tratamiento, porque si no está usted cumpliendo, no está cumpliendo usted con elementos éticos del estudio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles y por eso es que son revisados los protocolos antes por un comité de ética que evite que se den estas circunstancias como lo que sucedió en el caso que les estoy refiriendo. Esto fue hace ya algún tiempo, pero sí quisiera yo resaltarlo. Entonces, nuestro problema de investigación debe estar, insisto, muy aterrizado sobre estos criterios para que en un momento dado pues no nos lo reboten y no tengamos el problema de que tengo que hacer otro trabajo de investigación. Hasta aquí llegamos con esta segunda presentación.